A lo largo de 2024, aproximadamente 94 millones de turistas visitaron España. Ese volumen situó al país en segundo lugar en el ranking mundial de visitantes, detrás solamente de Francia, que recibió 100 millones de turistas en el mismo periodo. Más que consolidar a España como uno de los destinos más buscados del mundo, la llegada de tantos visitantes impulsó la economía. Solo en 2024, los turistas dejaron 126.000 millones de euros en el país. Ese dinero ayudó a mantener el funcionamiento de miles de hoteles, restaurantes y puntos turísticos. Además, más de 2,5 millones de personas tuvieron sus empleos garantizados en el sector. Ante indicadores tan positivos, cualquiera imaginaría que los españoles estuvieran celebrando, pero lo que se vio en varias ciudades del país fue exactamente lo contrario. En 2024, miles de personas salieron a las calles para protestar contra el turismo. En ciudades como Barcelona, Málaga y Tenerife, las manifestaciones portaban pancartas que literalmente mandaban a los turistas volver a sus casas. Solo en la ciudad de Palma, uno de los principales destinos turísticos del país, más de 20.000 personas participaron en los actos ocurridos durante el verano del año pasado. Por más que pueda parecer contradictorio ver a un país protestando contra el sector que más genera empleos e ingresos, existe una buena explicación. Para acomodar a tantos turistas, miles de apartamentos dejaron de ser alquilados a residentes y pasaron a atender únicamente a extranjeros. Con ello, los precios se dispararon y alquilar una casa o un apartamento se convirtió en un desafío cada vez mayor para los españoles. Quienes aún logran pagar un alquiler necesitan destinar una parte cada vez mayor del presupuesto a viviendas cada vez más pequeñas. Otros no tienen esa opción y cada día que pasa, más personas se ven obligadas a alquilar habitaciones en casa de desconocidos. Y en casos más extremos, muchas personas están convirtiendo autocaravanas y remolques de camping en viviendas. ¿Pero será que el turismo es el único culpable por la falta de viviendas en España? ¿Y cómo llegó el país a esta situación extrema? ¿Y cuáles son las posibles soluciones al problema? Si quieres saber las respuestas, quédate en el vídeo porque hoy vamos a hablar de eso y mucho más. En 2023, más de 330.000 residentes de España tomaron la importante decisión de casarse y formar una familia. Solo en ese año se celebraron 165.658 matrimonios en el país. Eso significa que la mayoría de esas parejas necesitarán una casa para comenzar la vida juntos. Y es ahí donde comienzan los problemas de viviendas en España. Esto se debe a que, en el mismo periodo, se construyeron solamente 89.320 nuevas viviendas dentro del territorio español. Solo considerando el número de matrimonios y de casas entregadas, el país ya tendría un déficit de más de 76.000 unidades, pero la situación es aún peor. En esa matemática, todavía hay que incluir a los miles de inmigrantes que llegan cada año al país, los divorcios que llevan a uno de los miembros de la pareja a buscar una nueva vivienda, parejas que deciden vivir juntas sin oficializar la unión y otros casos que pueden considerarse como la formación de un nuevo hogar. En total, según el diario El País, en 2023 se formaron 265.000 nuevos hogares, lo que eleva el déficit anual de viviendas de las 76.000 que calculamos a 175.680. En la práctica, eso quiere decir que por cada 3 nuevos hogares que se forman en el país, las constructoras logran entregar solamente una nueva casa. Como era de esperarse, en situaciones donde la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y fue exactamente lo que ocurrió. Entre los años 2015 y 2023, el precio de los inmuebles en España subió un 47%. Si para quienes quieren comprar se volvió complicado, para quienes necesitan alquilar se volvió aún peor. En el mismo periodo, la renta de inmuebles subió alrededor de un 58%. Para empeorar el escenario, el salario medio de los españoles subió solo un 35% en ese intervalo de 8 años. En ese escenario, miles de ciudadanos tuvieron que adaptarse, principalmente los más jóvenes. Por ser el grupo de población con menores salarios, muchos jóvenes tuvieron que posponer los planes de salir de la casa de sus padres. Según el diario 20 Minutos, 7 de cada 10 jóvenes españoles que trabajan aún viven con sus padres.
En comparación con otros países de Europa, España actualmente es uno de los países con la edad de emancipación más alta del continente. Para que te hagas una idea, en Suecia, la edad media en la que los hijos dejan la casa de sus padres es de 19 años, mientras que en España ese paso solo se da a los 30 años. En la práctica, el 66% de los españoles con edades entre 18 y 34 años aún viven con sus padres, lo que también es un número mayor que en otros países, como Francia, donde el porcentaje es del 45%, y Alemania, donde el 31% aún no han abandonado el nido. Y los pocos que se atreven a salir de la casa de sus padres necesitan estar preparados. Otro reportaje del País muestra que los jóvenes necesitan gastar el 94% de sus salarios en alquiler, en caso de que quieran vivir solos. Y comprar una casa o apartamento parece un sueño cada vez más distante. Un estudio del Banco de España muestra que, en 1987, por ejemplo, una familia necesitaba invertir el equivalente al ingreso de 3 años para comprar una casa. Hoy se necesitan más de 8 años. El alquiler, como vimos, también tuvo un disparo en los precios, y alquilar solo una habitación ha sido cada vez más la opción elegida. Para las familias donde vivir con parientes o alquilar solo una habitación no es una opción, el único camino es aumentar la porción del presupuesto destinada al pago del alquiler. Un estudio hecho por El País señala que alrededor del 34% de las familias destinan hasta un 40% de sus ingresos a vivienda, un valor muy por encima de lo recomendado. Y en algunos casos, la situación es aún más extrema, como en Palma, en las Islas Baleares, por ejemplo, donde muchos residentes, incluso con trabajo, se ven obligados a vivir en autocaravanas y remolques de camping. Pero, ¿cómo llegó a España esta situación crítica? Si hoy el turismo es la principal fuente de ingresos de España, hace 2 décadas la realidad era otra. A comienzos de los años 2000, la construcción era el motor de la economía española y el país vivía un verdadero auge en el sector inmobiliario. Año tras año, el número de nuevas viviendas entregadas aumentaba y encontrar un inmueble para comprar no era un problema. En 2005, por ejemplo, se entregaron casi 600.000 nuevas unidades, mientras que se formaron menos de 420.000 nuevos hogares. Con bajos intereses y acceso fácil al crédito, la construcción continuó acelerándose, y al año siguiente el sector batió un nuevo récord, con 658.000 nuevas viviendas. Cada año, casi 200.000 inmuebles más de lo necesario eran construidos, y el mercado parecía alejado de cualquier crisis. Pero, como en la teoría del efecto mariposa, donde el simple aleteo de un insecto en un rincón del mundo puede desencadenar un huracán en otro, eventos aparentemente distantes estaban a punto de cambiar el rumbo del sector inmobiliario español. El 9 de agosto de 2007, el banco francés BNP Paribas suspendió las operaciones de 3 fondos de inversión ligados al sector inmobiliario de Estados Unidos. Para muchos economistas, ese fue el hito inicial de la crisis financiera global que estallaría al año siguiente. Cuando la burbuja inmobiliaria estadounidense explotó, la recesión se extendió por todo el mundo y España fue uno de los países más afectados. En 2008, las obras se detuvieron y los años siguientes estuvieron marcados por despidos masivos y quiebras de constructoras. El punto más bajo llegó en 2016, cuando se entregaron solo 44.000 nuevas unidades, un número más de 15 veces menor que el registrado en el apogeo del sector. Sin embargo, los efectos de esa paralización no se sintieron de inmediato. Con el desempleo elevado y el crédito escaso, menos personas compraban inmuebles. Al mismo tiempo, los matrimonios disminuyeron y la llegada de inmigrantes cayó drásticamente, con menos gente buscando vivienda. La falta de nuevas construcciones no llamó la atención por algunos años. Pero a medida que España salía de la crisis económica alrededor de 2018, comenzaba a entrar en la crisis de viviendas. Fue en ese momento cuando un aleteo de mariposa que había ocurrido en California en 2007 empezó a transformarse en un huracán en el sector inmobiliario español. En ese año, 2 anfitriones en San Francisco tuvieron la idea de alquilar un espacio en su casa para 3 huéspedes. Lo que parecía solo una forma creativa de ganar dinero extra, se convertiría en el inicio de Airbnb, que cambió para siempre el sector de hospedaje.
Aunque ese suceso no provocó el mismo efecto inmediato que la crisis de 2008 en España, se le considera uno de los grandes responsables de la falta de vivienda que enfrentan hoy los españoles. A medida que la construcción se hundía con la crisis, el turismo comenzó a ganar espacio y a convertirse en el gran protagonista de la recuperación económica del país. A partir de 2009, la llegada de turistas aumentó de manera consistente y abrió oportunidades para varios negocios, entre ellos el recién creado alquiler por aplicación, desarrollado por Airbnb. Miles de propietarios pasaron a ver en esa modalidad una oportunidad de mayores ganancias sin la necesidad de dejar el inmueble ocupado el 100% del tiempo por un único inquilino. En temporadas altas o durante grandes eventos, el alquiler de solo algunos días puede generar el equivalente a un mes entero de renta en el sistema convencional. Según el Banco de España, actualmente existen 350.000 viviendas dedicadas al alquiler temporal en plataformas como Airbnb y Booking.com. En las mayores ciudades del país, Madrid o Barcelona, ya hay más apartamentos disponibles en Airbnb que en la plataforma Idealista, la mayor del país para alquiler convencional. Esa reducción en la oferta elevó los precios tanto para la compra como para el alquiler, que ha hecho que las viviendas sean cada día más inaccesibles para una parte de la población. Pero no es el único factor. Los programas habitacionales siempre han tenido un papel fundamental para garantizar que la población tuviera acceso a la vivienda en España. Entre ellos, uno de los más importantes es el de viviendas de protección oficial, un modelo que ayudó a miles de familias a comprar inmuebles a precios reducidos. En esta modalidad, el gobierno no construye directamente las viviendas, sino que ofrece incentivos y crédito facilitado para que las constructoras vendan las unidades por valores por debajo del mercado. Como contrapartida, los compradores deben seguir algunas reglas, como no revender el inmueble durante cierto periodo y no utilizarlo para alquiler. Durante décadas, ese sistema ayudó a equilibrar el mercado inmobiliario, garantizando que una parte significativa de las nuevas unidades se destinara a la población de bajos ingresos. Pero a lo largo de los años, las inversiones en ese sector fueron disminuyendo y la cantidad de viviendas protegidas se redujo. Los números muestran bien esa transformación. En 1985, de un total de 114.000 nuevas viviendas construidas, el 65% eran viviendas de protección oficial. Eso significa que más de 74.000 residencias fueron vendidas con condiciones especiales. En los años siguientes, incluso con el aumento en el número de nuevas unidades, las viviendas protegidas perdieron terreno. En el periodo del auge de la construcción, este tipo de vivienda llegó a representar menos del 10% de las que se construían. El problema se agravó aún más después de la crisis de 2008. Con la recesión, los recortes en inversiones y la caída en el interés de las constructoras, la cantidad de viviendas sociales se desplomó. Aunque actualmente alrededor del 10% de las nuevas unidades son de protección oficial, en números reales la cantidad es muy pequeña. Si la compra de inmuebles subsidiados se volvió más difícil, el alquiler social, que podría ser una alternativa para muchas familias, tampoco logra satisfacer la demanda. En teoría, este modelo funciona de manera similar a las viviendas protegidas. El gobierno otorga incentivos para que las constructoras pongan a disposición inmuebles para alquiler con precios reducidos. En la práctica, sin embargo, la cantidad de viviendas en ese sistema es extremadamente baja. Actualmente, solo el 2,5% de las viviendas del país forman parte del programa de alquiler social, un número muy por debajo del promedio de la Unión Europea, que es del 9,3%. Si se compara con países como Francia y el Reino Unido, donde ese porcentaje supera el 17%, queda evidente que España está muy rezagada en lo que se refiere a vivienda accesible. Ahora, añadamos otro elemento a la ecuación que llevó a España a una de sus peores crisis de vivienda. Hasta aquí ya vimos que se están entregando menos en residencias, que muchas de las existentes se destinan a alquiler temporal, que los programas de viviendas sociales se redujeron y que el número de nuevos hogares aumentó. Pero aún hay un factor que debe ser considerado: la compra de inmuebles por extranjeros. Con un clima templado, hermosos paisajes y un costo de vida relativamente más accesible que en países del norte de Europa, España siempre ha sido un destino atractivo para ciudadanos de economías más fuertes. Además de elegir el país para pasar temporadas, muchos de estos extranjeros deciden comprar una residencia fija. Y en los últimos años, esa tendencia solo ha aumentado. Antes de la crisis de 2008,
los extranjeros eran responsables de alrededor del 3% de las transacciones inmobiliarias en el país. Pero desde entonces, ese número creció de manera significativa. Actualmente, el 10% de los inmuebles vendidos en España son adquiridos por personas de otros países, siendo que en algunas regiones turísticas, como Alicante, Málaga y las Islas Baleares, ese porcentaje supera el 25%, según datos del diario El País. Los británicos encabezan esa lista y son responsables del 8,37% de las compras realizadas por extranjeros. A continuación están los alemanes, que representan el 6,98% de las transacciones. Además de ellos, ciudadanos de otras nacionalidades también contribuyen al aumento de la demanda, lo que hace que los precios de los inmuebles suban aún más. Si por un lado la entrada de capital extranjero dinamiza la economía, por otro, hace la vivienda cada vez más inaccesible para los residentes locales. Y con ello, cerramos la ecuación con los principales elementos que están llevando a España a pasar por el problema más grave, según algunos especialistas. ¿Pero tendrá solución este problema? Cualquier solución a la crisis de vivienda en España pasa necesariamente por el gobierno. Es él quien tiene el poder de crear reglas, regular el mercado inmobiliario e incentivar la construcción de nuevas viviendas. Pero si hay consenso sobre la importancia del gobierno en ese proceso, las soluciones al problema están lejos de ser unánimes. Actualmente, el país es gobernado por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que está en el poder desde 2018. Para resolver la crisis habitacional, el partido apuesta por una mayor intervención en el mercado inmobiliario, buscando equilibrar la oferta y los precios. Entre las principales medidas defendidas por el gobierno está la ampliación del control sobre los alquileres, estableciendo un límite máximo para los valores cobrados en algunas regiones. Además, el PSOE propone un incentivo para que más propietarios pongan sus inmuebles a disposición para alquiler a largo plazo. Quienes cobren un alquiler dentro del índice de precios de referencia podrán tener exención total en el impuesto sobre la renta por el valor recibido. Otra propuesta del partido es restringir aún más el alquiler por temporada, como los ofrecidos en plataformas como Airbnb, equiparando su tributación a la de los hoteles. Pero mientras el gobierno defiende más regulación, la oposición sigue otro camino. El Partido Popular, principal fuerza opositora al PSOE, cree que la mejor solución no es el control de precios, sino el estímulo del sector privado para aumentar la oferta de viviendas. Para ello, proponen la reducción de impuestos sobre la compra de inmuebles, principalmente para jóvenes y familias de bajos ingresos, además de la liberación de terrenos públicos para la construcción de nuevas viviendas. Otra medida defendida por el PP es la desburocratización del sector. El partido quiere acelerar la emisión de licencias para nuevas construcciones, facilitando la vida de las empresas promotoras y constructoras, y con ello, ampliando el número de inmuebles disponibles en el mercado. Ante la falta de consenso, si los políticos españoles quieren un ejemplo de cómo enfrentar la crisis de vivienda, pueden mirar a Viena, en Austria. La capital austríaca es referencia mundial cuando se trata de vivienda accesible, resultado de un modelo que ha venido perfeccionándose durante décadas. Desde principios del siglo XX, Viena adopta políticas públicas que garantizan viviendas de calidad a precios accesibles para una amplia parte de la población. El gobierno mantiene un fuerte control sobre el mercado inmobiliario e invierte constantemente en la construcción y mantenimiento de viviendas sociales. Actualmente, alrededor del 60% de los residentes de la ciudad viven en inmuebles subsidiados, una proporción que no encuentra paralelo en casi ningún otro lugar del mundo. El secreto del éxito vienés está en la intervención directa del gobierno. En lugar de depender únicamente de la iniciativa privada, el ayuntamiento construye y administra un gran número de viviendas, garantizando que el precio de los alquileres se mantenga accesible. Además, la ciudad establece alianzas con empresas y cooperativas para ampliar la oferta de vivienda social, creando un sistema mixto, en el que tanto el sector público como el privado tienen un papel fundamental en la regulación del mercado. Otro punto esencial del modelo austriaco es que las inversiones en el sector no se tratan como gastos, sino como una política a largo plazo. Los ingresos generados por los alquileres de las viviendas sociales se reinvierten en la construcción de nuevos proyectos y en el mantenimiento de los ya existentes, garantizando que el programa sea sostenible y eficiente a lo largo del tiempo.
Mientras que en muchos países la vivienda social se trata como una solución emergencial, en Viena forma parte de una política habitacional a largo plazo, orientada a garantizar que la población tenga acceso a viviendas a precios accesibles. El modelo austríaco es frecuentemente citado como uno de los más eficientes de Europa, y su estructuración durante décadas permitió minimizar los problemas enfrentados en otros países como España. Sin embargo, cada país tiene desafíos y contextos diferentes, y la aplicación de un sistema similar dependería de una serie de factores. Queda por ver si España seguirá ese camino o buscará otras soluciones para enfrentar su crisis de vivienda. Y mientras los precios de los inmuebles se disparan en España, algunas ciudades de Italia van en la dirección opuesta y ofrecen casas por solo €1. Pero, ¿será que realmente es un buen negocio? ¿Cuáles son las trampas detrás de esa oferta tentadora? Es lo que te cuento en este vídeo que aparece en tu pantalla. Solo haz clic y ya nos vemos allí. Muchas gracias por ver hasta aquí. Saludos y hasta el próximo vídeo.